¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual los martes en nuestro nuevo horario de las 22 horas. Hoy vamos a hablar de economía, naturalmente porque el presupuesto ya está en debate en el Congreso de la Nación con los problemas políticos que atañen concretamente a la discusión del mismo y también los pases de factura desde el punto de vista político y económico que están requiriendo desde la oposición. El Fondo Monetario Internacional está en la Argentina después de muchos años y finalizó la audiencia de las tarifas, se vienen los aumentos de tarifas también y la coyuntura económica, todo esto producto del análisis que va a realizar Alfredo Blanco. Vamos a hablar con, y merced a la buena voluntad y predisposición que siempre pone Alberto Mateu con este programa, con Marcelo Larraqui, periodista, escritor, historiador, autor del Código Francisco y de Recen por él, vinculado estrictamente a la actividad del Papa Francisco Jorge María Bergoglio. Y finalmente vamos a dialogar con Adalberto Lozano, que es integrante o concejal del PRO, que está pidiendo las PASO para la municipalidad, lo cual ha originado un cimbronazo bastante importante dentro del Consejo Deliberante, habida cuenta de que el radicalismo le escurre concretamente o se escapa de esa situación, a pesar de que en la Carta Orgánica hace muchos años que esto debiera dirimirse en elecciones internas y obligatorias. Auspicios para presentar a Alfredo Blanco con posterioridad. Postdoc, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Ada Peluquería. Bien, hablemos de economía con Alfredo Blanco luego de sus auspicios. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. ¡Pao! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! Uy, la verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por home banking. Traje facturas. Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Las cloacas de Barrio Altamira y Maldonado son parte de la recuperación histórica de la ciudad. Benefician a 8.000 vecinos. Hoy volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bien, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, andás? Ricardo? Bueno, la semana ha tenido muchísimas noticias, ¿no? Sí. Digo, en lo económico hay un evento muy importante que fue esto que se ha dado en llamar el Mini Davos, con un montón de empresarios de todo el mundo y con una propuesta de la Argentina de mostrar de alguna manera que es un territorio de buenas oportunidades.
Dentro de las buenas noticias para el gobierno, bueno, además se confirmó la reducción de la tasa de inflación, aquello que nosotros decíamos que nos parecía que se consolidaba, de hecho, objetivamente había ocurrido, al margen de que seguramente en algunos meses próximos va a haber nuevamente algún pico como consecuencia de la aplicación del otro tema que vos mencionaste, que es finalmente se hicieron las audiencias públicas. El gobierno se hubiera ahorrado mucha mala sangre si lo hubiera hecho en el momento en que inicialmente tomaron las decisiones, pero bueno, finalmente se hicieron y ahora habrá que esperar que se concrete finalmente el aumento, que aparentemente va a tener alguna modificación respecto de la propuesta que ya estaba, digamos, en consideración pública a través de la página de internet, ¿no? Bueno, la gente va a empezar a recibir las nuevas facturas con la opción de pago contado o cuotas, eso seguramente va a estar ocurriendo durante esta semana. Pero además, la otra noticia es que Argentina ha vuelto a solicitar la consulta de lo que se llama el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Y de esto me gustaría hacer una pequeña consideración porque he escuchado mucha gente que opina sobre el fondo, sobre lo que es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario se transformó en algún momento en una especie de ícono atacado por sectores nacionalistas, seguidores de izquierda, en fin. Entonces me gustaría... El imperialismo ya. El imperialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría hacer 2 o 3, digamos, contarle a la gente que no conoce lo que es el fondo como institución, qué es lo que es, cómo nació, etcétera, ¿no? Yo le voy a pedir al director que ponga, si nos puede poner una placa aquí sobre el Fondo Monetario Internacional. Bien. En la siguiente placa, vamos a ver, digamos, el fondo en realidad en el 44, es decir, antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, 1 de julio del 44, todavía faltaban meses todavía estaba París ocupado, todavía no había terminado la Segunda Guerra, pero el presidente de los Estados Unidos, en una reunión que se llamó de Naciones Unidas, convocó a una reunión en ese lugar que está allí, que se llama Bretton Woods, al cual fueron 43 países y una representación. La representación era de Francia, porque Francia obviamente estaba ocupada, y 43 países que eran aquellos que habían ganado o eran aliados de lo que ganaban la guerra. Recordemos de paso que en Argentina, los cuadros que dirigían la Argentina con su vocación germanófila y su esperanza en que la guerra la ganara el nazismo, obviamente no fueron invitados. El resto de los países discutieron allí. Argentina recién se incorporó en 1956, es decir, después del golpe de Estado del 55, después se incorporó Argentina al fondo. ¿Cómo está constituido el fondo? Placa siguiente. En la placa siguiente vamos a ver ahí, para despejar dudas, no es que hay 50 países centrales en el fondo. En la actualidad son 189 los países miembros del fondo. O sea, al contrario, son poquitos los que no están en el fondo. Aprovechemos para decir que Argentina, que en lo discursivo en el gobierno anterior criticó tanto al fondo, sobre todo cuando resolvió pagar anticipadamente la deuda del Fondo Monetario, en realidad nunca se fue del fondo. Lo que hizo fue pagar la deuda. Para que no bueno, y de eso te quiero hacer una precisión. No es que la consulta de supervisión del artículo 4 sea como consecuencia de que un país le debe al fondo. No es así. Todos los países, los 189 miembros, estén en condición de deudor o no, el fondo hace un informe del artículo 4, ¿no? En el fondo trabajan más o menos 2.700 personas. Yo suelo decir que en Washington, donde está en la sede central del fondo, es el lugar donde la densidad de economistas es más alta. Es decir, la cantidad de economistas por metro cuadrado es inmenso. ¿No? A pesar de eso no aciertan a veces los pronósticos. Bueno, y las cuotas, ¿cómo está integrado? Cada país integra una determinada cantidad de dinero, en oro, en moneda dura, en fin, pero tiene una cuota. Bueno, esa cuota, a principios de este mes, al 3 del 9, el total de cuotas que manejaba el fondo era más o menos 467.000 millones de derechos especiales de giro. El derecho especial de giro es una moneda de cuenta que con la cotización de ese día son más o menos 650.000 millones de dólares. Aparte de eso, el fondo puede obtener otros recursos. Puede pedir
créditos y para prestarle a sus asociados. Va. Ahora, la cuota, ¿cómo se determina? La cuota se determina según el peso relativo de la economía en la economía mundial, es decir, qué tan importante es dentro del Producto Interno Bruto Mundial este país, cada país, ¿no? Esa cuota además define cuántos votos tiene el país. Claro. Es decir, que es estrictamente una votación, podríamos decir, plutocrática, en función de... Digamos, para terminar, en la placa siguiente, ahí está Estados Unidos, el país que tiene obviamente la cuota más grande, 16,5% de los votos, y Argentina tiene más o menos 0,7% de los votos, ¿no? Bueno, esto, el fondo hace, hay un convenio que se suscribió que es el que hace que el fondo haga esta supervisión sobre la economía global en unas publicaciones y sobre los países en particular, que es la consulta del artículo 4. Eso que está ahí, los economistas del fondo en general, con mayor o menor acierto, siguen el desarrollo de la economía global, porque el fondo se creó cuando terminaba la guerra y los líderes de los países que iban a ganar la guerra se preguntaron cómo vamos a hacer para que el comercio se expanda, para que la economía crezca, si no tenemos más sistema monetario, porque el sistema monetario, hasta la crisis del 30, había sido el patrón oro, ¿no? Entonces se diseñó este nuevo sistema que tenía como moneda patrona el dólar, siendo el dólar convertible, y el resto de las monedas se relacionaban con el dólar. Bueno, ¿cómo funciona eso? Anualmente, más o menos una vez por año, a todos los países del mundo, la misión del fondo, con autorización obviamente del país, que formalmente hace una solicitud, hacen esa tarea que está establecida en el artículo 4 del convenio constitutivo del fondo, ¿no? Y como parte de ese proceso, no solamente, el artículo 4 se refiere sobre todo a las políticas cambiarias, que eran la preocupación al momento de nacer el fondo, ¿no? Se dijo, una onza Troy de oro vale $36, y el resto de las monedas, tienen una relación en algún momento fija, en otro momento variable, pero en algún momento fija con ese tipo de cambio. Bueno, pero no solamente se miran las políticas cambiarias, sino que también miran las cuentas públicas. Obvio. Y hacen un informe. Ese informe que hacen, hablan con el gobierno, hablan con la oposición, hablan con algunas universidades, ese informe se lo presentan a la directora gerente del fondo, la directora ejecutiva, digamos, que lo presenta al consejo del fondo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿eso implica alguna obligación para el país? No. No implica ninguna obligación el informe del artículo 4. La confusión que suele haber es que cuando un país ha pedido un crédito de contingencia, porque tiene problemas en el sector externo, y ese crédito tiene condicionalidades, es decir, dice, yo le voy a dar el crédito, pero usted tiene que hacer esto con el déficit fiscal, tiene que hacer esto. Esas sí son condicionalidades, pero no es el informe del artículo 4. Es decir, en realidad, casi todos los países del mundo, yo digo, de los 189 países, creo que informe del artículo 4 deben haber tenido durante el año 2015 187, 186. Es decir que no se gana tampoco en grados de libertad para diseñar la política económica si no vienen los del fondo. Ahora no es el mejor momento ¿no? ¿Por qué no es el mejor? Teniendo en cuenta los números de la... No, pero lo que sucede... Déficit fiscal muy alto, emisión monetaria alta. Sí, pero lo que va a hacer el fondo va a ser decir, mire, me parece esto. Punto. ¿Y eso condiciona o no con las posibilidades de obtención de créditos y de...? No, seguramente el que tiene que otorgar un crédito analiza la capacidad de repago y otras cosas, pero sería mucho peor la situación si dice, mire, este país es socio, tiene el 0,7% de votos, pero no nos pide que vaya la misión técnica allí. O sea, eso es peor que si el informe no es tan bueno. Sí. Digo, he querido hacer esto, porque deberíamos despejar las cosas que realmente implican condicionamientos de las cosas que forman parte de cierta tradición discursiva de sectores pretendidamente más progresistas. Te digo como dato anecdótico, cuando la reunión en Bretton Woods del 44, Argentina no fue invitada porque estaba sospechada de ser un régimen simpatizante de las experiencias fascistas europeas, ¿no? Ahora, pues, básicamente porque el golpe del 43 estaba claramente ligado a eso.
Ahora, fue la Unión Soviética. El representante de la Unión Soviética firmó una carta de agradecimiento al presidente de los Estados Unidos por la idea que había tenido. Pero no solo eso. El sistema a partir del cual se diseñó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy Banco Mundial, había dos proyectos. Uno era de Keynes, el economista inglés, que no era del dólar como moneda patrón. Él quería hacer otra moneda. Digamos, la otra moneda llevaba el nombre de uno de nuestros auspiciantes, Bancor se llamaba. Bueno, Bancor, que es el Banco Córdoba que nos acompaña en el programa, en realidad era el nombre de la moneda de Keynes. No tuvo éxito eso. Tuvo éxito el proyecto que había preparado el secretario de Tesoro de Estados Unidos, pero que su inspirador era un señor que se llamaba Dexter White. Era homónimo mío en inglés, se llamaba White. ¿No? Ese señor estuvo investigado por la Comisión de Actividades Sospechosas de Comunistas en los Estados Unidos. Así que esta paradoja de la historia es que alguien que tenía muchas simpatías vinculadas, digamos, al comunismo es el que inventó el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Después seguramente el Partido Comunista Soviético se olvidó ese detalle y tuvo una mirada muy crítica, ¿no? Pero digo, entonces habría que diferenciar. Hay muchos países con mucha defensa de su poder de decisión en el mundo que reciben anualmente la visita del fondo. Quizás lo más criticable del fondo es sus errores en pronosticar distintas crisis. Eso es otra cosa, ¿no? Hay una broma que solían hacer que decían los técnicos del fondo han sido capaces de predecir 7 de las últimas 4 crisis. Pero esa es otra historia, digamos, que tiene que ver. Me gustaría volver y ahora sí poner una placa que es esta. Porque vos mencionaste el presupuesto. Dejemos de un rato el fondo. Esas son las estimaciones. Digamos que el presupuesto, como tal cual vos dijiste, ya está presentado, estuvo prácticamente ahí en el Congreso. Tenemos la ventaja ahora que como tenemos datos un poco más creíbles que los que tuvimos, la discusión yo creo este año del presupuesto va a ser más interesante que otros años, en que era una discusión casi formal, ¿no? Todavía hay mucho por mejorar. Hay que reducir las facultades delegadas al Ejecutivo. Digamos, hay mucho para volver a que el presupuesto sea un instrumento útil de programación económica. Pero mira, allí están las hipótesis sobre las cuales ha trabajado el presupuesto, ¿no? Ahí en rojo, el año 2016, están estimando una caída del Producto Interno Bruto del 1,5%, esto es respecto al año anterior, el 0,9% en consumo y el 3,5% en inversión es la caída. ¿Qué es lo que espera el gobierno para el año que viene? El gobierno espera que a partir del año que viene la economía crezca 3,5 puntos. Pero esos 3,5 puntos, que va a crecer también el consumo, el dato más significativo es que como el diagnóstico del gobierno es que el crecimiento de hace algunos años atrás de la Argentina no fue sustentable porque fue solo sobre la base de un elemento de la demanda agregada de la economía, que es el consumo, y como el gobierno se está planteando recuperar los niveles de inversión que han sido muy bajos en la Argentina, la formación interna bruta de capital fijo ha sido realmente muy baja en 2015. Bueno, está pensando que la inversión el año que viene va a aumentar 14,4%, después 9,5% y después 7,6%. Esto lo podemos ver en un grafiquito. Le pido que ponga el gráfico que básicamente muestra eso, digamos. La línea verde del 2017 es la tasa de cambio en medida en porcentaje de la inversión. Me detengo un segundo en eso, aunque sea brevemente. El presupuesto está pensando que la inversión va a ser importante en el sector privado como consecuencia de que se supone de que hay un horizonte más auspicioso y las empresas van a invertir más y la construcción se recupera, etcétera. Pero además está pensando que va a tener un impulso la obra pública, ¿no? Y el presupuesto tiene un anexo en materia de obras bastante importante, que en algún programa futuro lo vamos a mirar con un poquito más de detalle, porque allí vamos a ver lo importante que sería que un presupuesto vuelva a ser el instrumento de planificación de la acción del sector público, porque ahí veríamos qué va a hacer el Estado Nacional en este caso, el año que viene. Recuperar la idea de un presupuesto plurianual que nos permita ver el año que viene y después cómo sigue, además permite ver también qué va a hacer en nuestra propia provincia.
Allí seguramente, no lo adelantemos ahora cuantitativamente, pero seguramente vamos a ver que lo que está pensando el gobierno para el año que viene, para el caso de Córdoba, es más fuerte de lo que pasó en el pasado para el caso de Córdoba. Si uno mira una distribución, hoy alguien me decía, ¿cómo no va a ser el gobierno si el gobierno acá sacó el 70% de los votos? Bueno, es probable que ese sea una motivación, pero de todos modos, ese no debería ser el criterio de asignación de obra pública, debería ser un análisis beneficio-costo. Pero de todos modos, digo, la importancia de la discusión que viene en el Congreso es que se va a discutir, en definitiva, lo que está detrás de eso, es cuál es el Estado que Argentina cree que es el más adecuado para lograr que la economía retome la senda de crecimiento, se estabilice el nivel general de precios y adicional y promueva, digamos, un desarrollo espacial más equilibrado. Yo lo dije hace mucho y lo convertamos con vos. Se le terminó la excusa a Macri a partir de esto. Bueno, a partir de esto, claramente esto es el país que está pensando. Se le terminó la excusa a Macri. A partir de eso gobierna él con este presupuesto. Puede ser que acierte. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Cuando regresemos, Marcelo Larraqui. Ostop, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 Ostop para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Pueblo Santo Resto Bar, Avenida 24 de septiembre 946, primer piso. Casa de España, Barrio General Paz. Fonobús te lleva a la fiesta de la primavera en Villa Carlos Paz el miércoles 21 de septiembre. Para el evento, Fonobús dispondrá de la totalidad de su flota de más de 250 unidades, las que partirán desde la nueva terminal de ómnibus, plataformas 60, 61 y 62, y el Mercado Sud durante todo el día. Fonobús te lleva directo a la fiesta en el Parque Municipal Costanera del Lago Villa Carlos Paz. Hola Juani, pasé a visitarte pero no estabas. Así que me voy y las facturas también. Nos vemos, un beso. Pau, justo estaba volviendo del banco. Ya estoy en casa. Te espero. Hola, Pau. Oí tu mensaje. Yo me he ido a pagar unos impuestos, pero ya estoy acá en casa. Te espero. Hola, Pau. Yo ya estoy de vuelta. Si querés volver a pasar... Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Hola, Pau. Pauni. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Bien, el Código Francisco, Marcelo Larraqui, es el autor, periodista, escritor, historiador. ¿Cómo el Papa se transformó en el principal líder político global y cuál es su estrategia para cambiar el mundo? Marcelo Larraqui es historiador, decía, periodista, escritor, y en sus libros, recen por él, ya tanto en 2013 como en este libro que va a presentar ahora en la Feria del Libro y que está con nosotros, gracias, vuelvo a reiterar, a la gentileza de Alberto Mateuri de Editorial Sudamericana, ha buceado sobre Jorge Mario Bergoglio y su rol como papa e influyente hombre religioso y político que lo es. Así que vamos a hablar con Marcelo de qué se trata Código Francisco. Marcelo, gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. ¿Qué iglesia encontró Francisco? Bueno, una iglesia fuera del mundo, ¿no? Que se podría decir como resumen, que no tenía relación con las cosas que pasaban, con el sufrimiento de las personas,
y además de toda la corrosión interna que tenía por la falta de credibilidad, lavado de dinero, corrupción entre cardenales, el manejo de las obras de los distintos movimientos eclesiásticos. Y esa iglesia que dejó a Ratzinger, que era un teólogo más que un hombre de acción, sin fuerza moral para continuar, una iglesia totalmente desacreditada. Y llega un papa sudamericano, jesuita, desconocido para el resto de los cardenales, que ya llega casi con el ticket de jubilación en la mano, porque ya tenía 76 años y estaba esperando directamente pasar a retiro, y produce una transformación política y religiosa totalmente novedosa, porque el Papa instala una agenda nueva que ningún líder del mundo la tenía, ¿no? Que es decir, bueno, las periferias, los refugiados, el cambio climático y la pobreza, ¿no? Además de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Es decir, son dos propósitos de acción que se juntan o interactúan porque tienen que ver con la interna de la Iglesia y con todo lo exterior a Roma, ¿no? Entonces el Papa busca llevar su mensaje al mundo para obtener credibilidad interna en Roma para mostrarse como el nuevo poder, ¿no? Esto fue lo novedoso que a mí me impactó. Hice varios viajes al Vaticano, como el Papa desde una habitación de 50 metros cuadrados, con una cama y una oficina y un escritorio, empezó a manejar poder y dejó en evidencia a todos los cardenales que estaban en otros negocios, ¿no? Entonces él, cuando va a Lampedusa, ya se hablaba de los gestos del Papa, pero era mucho más profundo que un gesto, era una política, ¿no? Una política que él intentó de alguna manera llevar a cabo en distintos lugares del mundo a nivel geopolítico, y se ganó como el respeto de los líderes mundiales, ¿no? En muy poco tiempo. Por eso me parece, si bien es un hombre con sus internas con los jesuitas, que yo cuento en la biografía, con unas internas en la Argentina, a nivel mundial me parece que puso la agenda que había que poner, que nadie la tenía en ese momento en la cabeza. Ahora, para vos el Papa es un transformador de la Iglesia, un avesado tiempista político, o un conservador que trata de hacer equilibrio con las cosas que suceden hoy en el mundo. Bueno, la Iglesia, la fachada de la Iglesia es conservadora, ¿no? La Iglesia quiere tener influencia y es una institución de tiempo lento, ¿no? Cuando se habla de cambios a nivel doctrinal en la Iglesia, se está pensando en 50 años, el celibato, la cuestión de la comunidad gay, si son todos temas que él instala, el aborto, y promueve a debate, ¿no? Es decir, él instala algo que tenía la puerta cerrada. Este es el punto, él abre las puertas al debate. Él, como jesuita, cree en el proceso y que la acción depende de ese proceso, y eso va a evolucionar hacia un camino que de alguna manera es incierto, pero es un camino, ¿no? De la otra manera, de Ratzinger, el camino estaba cerrado, era el pontificado del no. Claro, Ratzinger jamás se hubiera introducido en meterse concretamente en el meandro de la mafia siciliana, la mafia italiana, la mafia neoyorquina, en el tema de los pedófilos. Claro, pedófilos. Entonces, eso es transformador y es reforma, pero es a tiempo lento, que a la vez uno puede decir, pero bueno, es conservador. Y no es revolucionario que de un día para el otro él agarre el código de derecho canónico. ¿Es revolucionario, Francisco? Sí, es revolucionario en su mensaje, pero es reformista en la obra, ¿no? El mensaje es revolucionario, porque es el primer líder político que va a Lesbos y le tiende una mano a los inmigrantes y trae 12 musulmanes. Entonces, eso es un gesto de una profundidad política que enseña mucho a todos los gobiernos europeos cómo tratar
a los inmigrantes, que no tratarlos como enemigos, y eso es totalmente nuevo. No quiero fijar, yo lo que pasa es que soy historiador y como historiador uno ve siempre la perspectiva. Claro, pero claro. En la Academia de Ciencias Sociales, estos temas del Vaticano, estos temas no se debatían, absolutamente no se debatía el tráfico de personas, la trata de las mafias que agarran a los inmigrantes y los secuestran, los matan y venden los órganos. Todo eso se hacía con un silencio de la Iglesia, como cuando iba el capo mafia y se casaba en la parroquia del pueblo que él dominaba y era una omertá, ¿no? Y esto el Papa lo cambia, él va directamente al sur de Italia, al pueblo más pobre de Nápoles, que es su primer viaje a una metrópolis europea, Nápoles, la más pobre de todas. El primer país que va es Albania, no va a Francia, Alemania, España, va a Albania a mostrar la problemática interna y lo promueve el diálogo religioso también. Entonces, me parece que son perspectivas que nosotros como argentinos perdemos de vista porque no lo vemos como el Bergoglio que está en la catedral, con distintas facetas, con sus contradicciones. Es decir, no es un papa lampedusiano. ¿Lampedusiano en qué sentido? En el sentido, cambiar algo para que no cambie nada. Claro, no, porque estaba pensando en la isla de Lampedusa, que justamente mencionaba. No, el Papa está promoviendo un cambio y está dejando un legado, ¿no? Sí, en ese legado entra a jugar la política internacional, porque él se reúne con Obama, se reúne con Putin, se reúne, o mejor dicho, a través de él, Obama llega a Cuba-Castro. Claro. Es decir... Y ahora la FARC en Colombia, ¿no? Ahora también. la FARC en Colombia también. Y ahora también mostrándole a Maduro que el camino ya está cerrado, escribiéndole cartas, y ya le había negado una entrevista, mostrando que Venezuela va hacia la debacle total. Entonces, esa acusación de populista en el mal sentido que vierten en la Argentina, porque en la Argentina lo que se hizo con el Papa fue una especie de transferencia del kirchnerismo, ¿no? Como diciendo, bueno, los que sentían que el kirchnerismo era un enemigo, ahora trasladaron a ese enemigo al Papa. Claro. ¿No? Y eso es un error de visión, porque vos como argentino no podés tener al Papa argentino como enemigo, justamente. Me parece que lo que se plantea es una contradicción. Él lucha contra la mafia y recibe precisamente a componentes de la mafia que gobernó la Argentina durante muchísimos años. Bueno, pero... Ahora, ¿es una visión muy chiquita de los argentinos eso? ¿O es realmente una verdadera contradicción del Papa? ¿O emplea, digamos, el argumento de Jesús de perdonar a todo el mundo? Bueno, yo estoy con esta última hipótesis, ¿no? Esta cosa misericordiosa. Al Menem que recibe es un Menem sin poder absoluto, es un Menem que no tiene ningún tipo de relevancia interna, que va con su familia. Alguien me decía, le está dando la extremación. Sí, sí, digo, nadie lo va a decir públicamente, No. pero bueno, es casi una cosa simbólica. Yo cuento en el libro que él fue un enemigo de Menem, pero bueno, esta cosa de tender puentes también. Es cierto que algunas recepciones que tuvo el Papa, es decir, cuestan de explicar o cuestan de entender, pero me parece que hacer centro en eso es muy pequeño, ¿no? Es decir, y también se le da demasiada dimensión. El Papa recibe a todo el mundo. Juan Pablo II fue a la cárcel al tipo que le disparó. Entonces, desde esa perspectiva, entonces es muy distinto. Otra cosa es que vos agarres a un mafioso, como sucedió también en Italia, y lo entierres adentro en la tumba de la iglesia, ¿no? En una iglesia, el acusado de desaparecer una chica, Emanuel Orlando, que era una dependiente del Vaticano, una hija de un trabajador del Vaticano, es secuestrada por la mafia para cobrarle al Vaticano el tema del lavado de dinero, etcétera, y la hacen desaparecer, la única desaparecida de la historia del Vaticano, y después este acusado de Pedis lo entierran dentro de una parroquia, ¿no? Como diciendo, bueno, es un donante de la iglesia, merece estar acá. Digo, me parece que son situaciones distintas cuando el Papa recibe a alguien que por ahí no es de nuestro agrado, o el agrado de alguien.
Después, bueno, con sacarse una foto con este, sacarse una foto con otro, parece que no modifica mucho su discurso político, ¿no? Lo que sí me parece que él rompió con el esquema de Ratzinger de eso no se habla. Claro. De aquí se habla absolutamente de todo. Sí, y además él va un poco a contracorriente con las cuestiones económicas que nosotros decimos, bueno, estamos esperando en la Argentina, decir, bueno, estamos esperando que lleguen las inversiones para que después, a partir de ahí, se instalen y se produzca el derrame. Entonces, él le está hablando a la gente que está fuera del mercado. Él no puede decir el Papa, bueno, a sus fieles que están en la pobreza, decirle, bueno, esperen que esto, a ver si se recompone. Claro, el otro mito que se planteó es la excelente relación que establece o que tiene a través de las distintas reuniones en las que participó Cristina Fernández de Kirchner, una, digamos, empeñada presidenta en destruir la acción de Jorge Mario Bergoglio en la Argentina y la relación que tiene con Mauricio Macri desde el punto de vista político. No, pero si vos lo planteas como él, cuando es Papa, Bergoglio deja de ser el hombre de la catedral, ya no es más Bergoglio, es el Papa Francisco que recibe a una jefa de Estado, ¿no? Eso por un lado, y después él no participa en la clave electoral en favor del kirchnerismo, al contrario, se dice que subterráneamente no quería que gane Aníbal Fernández, claro, ¿no? Por las denuncias que él había hecho contra el narcotráfico, entonces veía como una flexibilidad, que podría haber una flexibilidad en toda la cuestión del narcotráfico. Entonces, él no participa, recibe a Cristina en un momento de riesgo institucional, digamos, en el 2014, pero en el 2015, cuando va Cristina a Cuba y a Paraguay a saludar, el Papa prácticamente la saluda de lejos. Ahora, Marcelo, me parece que hay un hecho importante en todo esto, que es la producción ideológica y transformaciones que Francisco ha planteado. Y creo que a partir de esto se viene el quiebre de la Iglesia, porque nadie va a volver hacia atrás. Va a ser muy difícil que el próximo Papa vuelva hacia atrás. Claro. O es el statu quo o avanza en consonancia con lo que ha hecho Francisco. Sí, yo creo que los cambios son irreversibles, por ahí son inciertos, como decía antes, no se sabe hacia dónde va, pero me parece que le imprimió al pontificado una velocidad y una dinámica que no es usual en la Iglesia, ¿no? Y después plantea temas también de cambio climático, que no es cuestión de científico. Él dice, el cambio climático afecta a los pobres, porque esta producción industrial de extraer un producto, un recurso que se está extinguiendo, usarlo a full, descartarlo y después ir como expoliando toda la tierra, eso cuando se producen inundaciones, las sequías, desplazamientos de más de 25 millones de personas en los últimos años se desplazaron no solo por las guerras, sino por el cambio climático. Entonces, esa expoliación de la propia tierra que va contra las energías fósiles, con todos los recursos naturales, con ese tipo de producción de revolución industrial, esa economía lineal de extracción y descarte, el Papa es crítico de eso, y nadie lo planteaba a ese nivel de liderazgo global, ¿no? Porque dentro de 2 generaciones van a decir, che, nos dejaron un mundo que está partido en 2. ¿No? En esa visión de los pobres que tiene él, ¿hay algo que lo acerque a la teología de la liberación, teniendo en cuenta que Leonardo Boff ha hablado del Papa precisamente sobre el tema? Sí, a nivel ideológico ahí, cuando vas a los 70... encontrás un Bergoglio mucho más conservador que ¿no? Sí. Cuando vos ponés, de hecho en el libro cuento, él es un papa que está en favor de la teología del pueblo, no en la favor del pueblo. De la teología de la liberación. Él no hace un análisis de clase, hace un análisis sociológico desde la cultura. Es decir, la gente que tiene la fe, dice, a esos hay que llevarles el Evangelio, ¿no? El Evangelio, la gente se evangeliza a sí mismo y no tiene esa clasificación que tenía, que era mucho más del análisis económico marxista, que había en toda América Latina, y estos son los problemas que le generó con los jesuitas. En una iglesia tan cerrada, te diría que
demasiado o excesivamente poco propicia a producir cambios. Esto produce enemigos dentro de la curia, Sí, obviamente. sí. Los tiene. ¿Quiénes Sí. son? Y los que están esperando que esto termine, ¿no? Los que estuvieron viviendo de los negocios, del silencio, de la omertá, de los que cobraban para vender las dignidades como cardenales, de todos esos negocios de comprar hospitales y esto y lo otro, financistas, empresarios. Yo fui varias veces al Vaticano y es asfixiante ver un obispo que llega en un auto de alta gama, como se daba, y el Papa iba caminando al sínodo, 500 metros desde su hotel hasta el aula Pablo VI. Entonces está marcando una diferencia. El Vaticano vivía de esa riqueza, de ese poder y de esa omertá, ¿no? Y esa gente sigue viviendo ahí adentro, por eso le dicen, bueno, no sabemos qué quiere, es un papa que va, que no tiene rumbo. No, lo que el Papa está denunciando es su comodidad, de esos papas que viven a modo señorial, a modo principesco. Quizás lo más serio que ha hecho Bergoglio o el Papa Francisco ha sido descubrir o poner en evidencia que la Iglesia era una mafia. Sí, y lo dijo de toda la inmundicia que había ahí adentro, y se lo dijo directamente a la curia romana 3 veces, hablando de las 15 enfermedades que ellos tenían, todos juntos estaban ahí, se lo dicen cada Navidad, ¿no? Y después cuando lo graban al Papa, porque es que está en el Basilic II, lo graban secretamente, descubre que dice lo mismo que en público, ¿no? Si, tomen 3 presupuestos, tengan cuidado con la corrupción, que no se pueden vender las santificaciones, se vendían los santos, ¿se entiende? Era como una obra pública, las donaciones no se sabía para dónde iban, era una cosa escandalosa. Y él lo pone en evidencia cuando se aleja de todo eso, sale del Palacio Pontificio para no quedar encerrado ahí y se va a un hotel de 2 estrellas, 3 estrellas y empieza a gobernar. Marcelo, muchas gracias. No, gracias por vos, venir y gracias por estar con nosotros. Gracias por esta charla. Ya volvemos con Abelardo Lozano. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Las cloacas de Barrio Altamira y Maldonado son parte de la recuperación histórica de la ciudad. Benefician a 8.000 vecinos. Hoy volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina.
www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, Adalberto Lozano es concejal del PRO, ha presentado un pedido para las pasos municipales y yo digo que vulgarmente ha metido el dedo en el ventilador, es decir, en un hecho político que nadie quiere. ¿Por qué? Porque el statu quo en la política, el sistema tal cual como está, funciona a la perfección. Las alternancias no existen, los nichos se van formando por familias. Hay gente que desde el año 83 que dice hay que hacer las pasos, pero hace del año 83 que curra, dicho vulgarmente también, con la política desde esa fecha a esta parte. Es decir, las opciones de alternancias son pocas y escasas. Esta oportunidad que propone Lozano precisamente no se ve con mucho agrado por parte de ciertos sectores del radicalismo. Adalberto, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. Se metió en un laberinto con este proyecto, ¿no? Sí, es complejo, pero es un proyecto que ha sido solicitado a nivel nacional porque el partido, el PRO, yo soy concejal por el PRO, sí, dentro de Juntos por Córdoba, el espacio que integramos con el radicalismo y la coalición cívica. Nosotros ahí, dentro del PRO, pretendemos que todas las provincias y ciudades del país tengan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Porque nosotros creemos que es básico que no solamente los mismos afiliados a un partido sean los que eligen al candidato, sino sea elegido por un voto popular. Claro, pero algo dice la Carta Orgánica, ¿no? Sí, en el artículo 134 algo dice, sino que no se aplicó nunca. Nunca se aplicó. Nunca se aplicó. No está reglamentado como para ser aplicado. Por eso lo que nosotros hicimos es, junto con mucha otra gente, trabajar sobre un proyecto integrador de estas PASO, adaptadas a la ciudad de Córdoba, a nuestra realidad, y presentarlo y tratar, por supuesto, que sea apoyado por todos los bloques. ¿Y por qué no se hizo lo que decía la Carta Orgánica, aunque sea una pregunta obvia? Y bueno, por lo que usted dice, nosotros lo que creemos es que las causas por las cuales no se aplica este sistema de elección es porque se quiere que los mismos líderes de cada partido decidir a dedo quién es el candidato de cada espacio. Nosotros lo que creemos que eso no debe seguir existiendo porque perdura lo que usted dice. Perduran candidatos durante periodos larguísimos de tiempo, las mismas personas, sin ningún tipo de renovación, y muchas veces se pasan el mando de padres a hijos, de hermanos a hermanos, o de... Sí, los inician como concejales. Claro, exactamente. Después legisladores, después van subiendo y siguen persistiendo en eso. Sí, hay partidos que da la impresión que solamente una parte del partido puede ser electa en algunos espacios. Bueno, nosotros pretendemos que, por ejemplo, el espacio nuestro sea plural y que se vaya viendo quién es el candidato mejor y sea votado por los afiliados, no por los afiliados, sino por el pueblo. Adalberto, una movida esta la había hecho Domina, ¿no? Sí, exactamente. Esteban Domina hizo una movida similar, el cual no prosperó, porque hasta ahora yo creo que este es el tiempo político justo. Se está pretendiendo a nivel nacional toda una renovación. Bueno, una empezó María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires con una renovación política muy importante. Exactamente. Basándose en ese 4 años y después... Claro, en todos los estamentos de la sociedad, los sindicatos, por ejemplo, los sindicalistas de 24, 25, 30 años, 25. Es impensado. Una vez que hicieron el poder y se hicieron de la caja, esa gente maneja esa caja y vos manejando la caja de un partido es muy difícil que otro pueda aspirar al cargo que vos tenés. Le pido un análisis político de su proyecto. ¿Esto traba de alguna manera la hegemonía radical? No, ¿O la pone de alguna manera en situación de que hagan catarsis ellos mismos? Claro, el Partido Radical tiene una serie de líneas internas que pueden llegar a ser 5 o 7 según cómo se mire. Esas líneas internas, lo que yo pretendo, no solamente dentro del radicalismo, sino dentro de todo el espectro político, es que sea democrática.
que no sea decidida a dedo por ningún líder político. Entonces, dentro del radicalismo pasará como en las generales de todos los otros partidos. Habrá candidatos por cada espacio y eso... Dentro del radicalismo, ¿quién lo apoya? ¿El sector mestrista o el otro sector, el sector que no está con Mestre? Y yo, es una cosa muy compleja. Yo aún no sé, pero yo pienso que es más probable que nos apoyen los que piensen que con esto tienen una llave para ser candidatos. ¿Y de los otros sectores? No, los otros sectores están interesados todos en apoyarnos. Me parece que lo que son oposición dentro del Consejo Deliberante y que tienen una visión democrática que comparten con nosotros, nos van a apoyar. Claro, usted sabe que el mestrismo tiene tropa propia y no va a querer que le alteren la... Pero yo creo que ya no es un tiempo político en el cual un candidato como el mestrismo, que van a ser candidato, que probablemente sea candidato a gobernador, porque es probable que sea candidato a gobernador dentro del espacio de Cambiemos, él va a pretender, yo me imagino, democratizar la elección a intendente, porque en este periodo Ramón ya no se puede presentar, por ende no hay ningún problema para que él democratice esa elección del candidato que lo va a reemplazar. El mestrismo dice que no tiene apuro. Sí, no tiene apuro. Yo sé que no tiene apuro, pero nosotros como línea nacional que nosotros lo pretendemos a esto, trataremos de que dentro de términos más o menos perentorios se vote y se apruebe como ordenanza, que es lo que solicitamos. ¿Con quién lo conversó a nivel nacional? La línea nuestra nacional, nosotros tenemos una serie de operadores que son los que nos generan las políticas que aplicamos. Claro, Monzó, Mazó, son los operadores nacionales para el interior. Y ellos, no solamente en Córdoba, no solamente en Córdoba ciudad, sino en Córdoba provincia y en otras provincias, se está por aplicar esta misma política de paso que ahora, en este momento, somos los primeros que la estamos aplicando en la ciudad de Córdoba. Y teniendo éxito como es que vamos a tener éxito, se aplicará en las otras ciudades. Adalberto, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Ya volvemos. Bueno, pibe. Muchísimas gracias. Buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Bien, no tenemos más tiempo, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 22 horas. Que tengan muy buenas noches. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Los parques educativos son parte de la recuperación histórica de Córdoba.
Estamos finalizando el Parque Norte y diseñando el Parque Este para llevar educación, deporte e inclusión a toda la ciudad. Volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería.